muchísimas gracias porque estamos acá. Quien tendría que estar hablando en este momento es el ingeniero Claudio Lowy, pero por un problema de salud no pudo venir. Así que les envío un abrazo y bueno, espero estar en el próximo encuentro. Yo soy Carmen, soy pediatra y trabajo en la atención primaria de la salud en Mar del Plata. No sé qué me preguntó. En un área rural, semi-rural. Mi nombre es Rocío Damiano, soy doctora también y estoy a punto de finalizar la carrera de bioquímica y participo de la ONG BIOS. Bueno, al no poder estar Claudio, nos hizo un mini resumen para que pudiéramos mostrarles un poquito lo que él les hubiera querido decir. Por supuesto, él lo hubiera dicho muchísimo mejor. Pasa a la otra, por favor. Cuando se habla de un sistema agroalimentario que está basado en el uso de agroquímicos, uno tranquilamente puede decir que esos químicos que se utilizan son biocidas. Es decir, esto que nosotros estamos utilizando, que se está utilizando en nuestro país, mata vida. No hay no hay mucha discusión en eso. Lo que se inventa y se mejora día a día es para matar vida. Y todo este sistema agroalimentario está basado en ciertas mentiras y ciertas falacias y ciertos mitos que de a poquito se han ido empezando a sacar a la luz, ¿no es cierto? Lo que decía Claudio es que lo que queríamos conversar era sobre eso, las falacias del mito de las buenas prácticas y dónde queda todo lo que se echa, entre otros lugares, en nuestros cuerpos. Que eso sería lo que se llamó campaña Mala Sangre en Mar del Plata. Falacia es un engaño, ¿no es cierto? Una mentira. Desde el momento en que nos dicen que este es el único sistema que existe para que podamos seguir adelante con la economía y que es la única forma que existe de poder producir, evidentemente nos están mintiendo. Y bueno, lo que ayuda a que esto continúe es que, digamos, la gente, yo por ejemplo, que hasta hace un tiempo no sabía nada de esto, lo creía cierto, ¿no es cierto? Es un mito popular. Con respecto a estas falacias, hay distintos puntos que por ahí sería bueno comentar. Con respecto a las derivas, cuando se echa el agroquímico, o el biocida, o el agrotóxico, es imposible pensar que ese químico va a quedar en el lugar donde se echa, ¿no es cierto? Entonces se habla de que hay una deriva, es decir, va a quedar en ese lugar y en muchos otros lugares que pueden ser cerquita, más lejos, más lejos. Y tampoco se puede creer que eso va a persistir exactamente un tiempo, es decir, va a haber una deriva inmediata, primaria, secundaria, terciaria, y eso significa que ese agroquímico se va a desparramar hasta no se sabe dónde y hasta no se sabe por cuánto tiempo. ¿Me lo acerco? ¿Ahí? Ahí se escucha. Sí, me parece igual que, perdón, tenés que ir un poquito más atrás del parlante, que eso es lo que está haciendo ahí. ¿Acá? Claro, tiene que estar atrás del parlante. ¿Si pongo acá? ¿Acá? Con respecto a la clasificación de los agroquímicos, se habla de las bandas, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la toxicidad que tengan, por estudios que hacen los que fabrican los agroquímicos, se les da un color. Entonces se dice que determinado agroquímico que tenga determinada banda de determinado color no es tóxico para el ser humano, o es muy poco tóxico. Y otros que son altamente tóxicos, ¿no es cierto? Bandas rojas son muy tóxicos, banda verde no tanto. Eso, por supuesto que es una mentira. Ahí estamos hablando de que esos estudios se hacen en base a las dosis que matan el 50% de la muestra que uno haya tomado para estudiarlo.
en ningún momento se habla de la dosis que enferma a esa muestra. Hay muchos estudios que se hacen en animales, que por ahí tienen un periodo de vida de 2 años promedio, y los estudios se hacen 4 meses. Entonces, por supuesto que no se va a enfermar porque en esos 4 meses no tuvo tiempo de enfermarse. Si se estudiaran por ahí 2 años, quizás sí. Disculpame, pasame la anterior. Lo que hablábamos recién, lo que decía Emiliano, hay una persona que es dueña del campo donde están fumigando, que estaba en la reunión de padres, quizá hablando de este mismo tema. Ni siquiera la gente que trabaja con estos químicos tiene conciencia de cuál es el daño que les puede producir a ellos y a su familia y al ambiente donde viven. Entonces, reconocer que falta capacitación en la gente que lo usa es otra mentira de la que, digamos, se vale todo este sistema. Y también yo agregaría acá el desconocimiento nuestro. Nosotros como profesionales, yo médica, y a partir de ahí uno puede pensar, bueno, yo me formé de esta manera. Bueno, me deformaré y me formaré de nuevo. Claro. Hay ciertos, la generación en contexto de delitos penales y civiles impunes. Si yo te estoy echando a vos una medicación tóxico que te enferma y yo no recibo ninguna pena por eso, yo estoy cometiendo un delito, pero nadie a mí me va a culpar de nada porque supuestamente nadie lo va a poder probar. Y aparte tampoco es necesario probarlo porque es bárbaro, entonces no es necesario. Todos estos químicos que se van echando, otra cosa de las que decía Emiliano, la tierra responde, la vida responde de alguna forma. Entonces, si a mí, como ser vivo, me impiden funcionar de esta forma, voy a tratar de generar mecanismos que me permitan funcionar de otra. Eso lleva a una resistencia de las plagas. Entonces, por supuesto, si yo antes echaba 2 litros de glifosato, quizá dentro de 10 años tengo que echar 200 litros. Y el mito del manejo seguro, o sea, el biocida, seguramente biocida. Eso es lo único seguro que tengo. Pásame, por favor. Con respecto a todo este tema de la clasificación, hubo una cosa buena como para resaltar, que fue la resolución del año 2012 del SENASA, en la que pasó el glifosato, que era de banda verde, que es uno de los que más se utilizan en este momento, no porque sea mejor, sino porque hay mucha más soja que antes, y entonces se utiliza más glifosato. El glifosato era banda verde, y a partir de esa resolución pasó a ser banda amarilla. Banda amarilla significa que lo que decían hace un tiempito, que era muy poco tóxico para el ser humano, ahora es tóxico, es un poco más tóxico, pero por lo menos está reconocido. El tema es ver quién controla que se siga vendiendo glifosato como banda verde. No sé, pásame la otra, por favor. Hay otra cosa que es importante también saber. La clasificación toxicológica, esto de las bandas, habla de lo que está dentro de los bidones que fabrican, ¿no es cierto? No habla nada de las mezclas que se utilizan, que son en realidad lo que se utiliza. O sea, en general lo que se utiliza son mezclas de agroquímicos, no un agroquímico. Y no, dentro de la formulación, no es lo mismo que yo tenga glifosato, o que tenga atracina, o que tenga lo que tenga, junto con algún coadyuvante que ayude a que eso actúe mejor sobre el ser vivo. Entonces, por supuesto, eso va a ser mucho más tóxico que quizá, como decía nuestro ministro, que podía tomar glifosato y no le pasaba nada. Quizás si toma glifosato y no le pasa nada, quizás si toma el otro, capaz que sí, si algo le pasa. Bueno, entonces, hablando un poquito de eso, él se refiere a lo que son los caldos, que es una palabra muy fea, ¿no es cierto? Pero en realidad cuando uno se imagina cómo se debe preparar eso, es como hacer un caldo y desparramarlo sobre los seres vivos y sobre nosotros mismos.
Por eso es que él también piensa que, justamente era una idea que quería dejar como para que se debatiera, que en realidad no es tan importante fijar las distancias libres de aplicación. Quizás sea un objetivo de máximo, ¿no es cierto? Que realmente no se apliquen más, o sea, digamos, quizá eso sería lo mejor. Y mientras tanto, a lo mejor se puede ir logrando, por ejemplo, en Coronel Suárez, que si en Coronel Suárez quizá tuvieran un límite de 1000 metros, sería una buena cosa, ¿no es cierto? Claro, por supuesto que lo ideal sería que no se echara. Pásame la otra, por favor. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo. No podemos aceptar que se regulen las distancias libres de pulverización a partir de la toxicidad que indica la etiqueta del bidón, que era lo que decíamos de las hormigas. Sí. Bueno, la ONG BIOS, a partir de todo el trabajo que ha hecho durante tantos años, ha ido recorriendo distintos caminos, ¿no es cierto? Y ha intentado llegar a sus objetivos de esta manera. Cuando no podía de esta manera, intentaba la otra, y cuando no intentaba la otra. Con respecto a esta campaña, que es lo que vamos a hablar ahora, esto digamos que fue el final de distintos episodios anteriores. Bueno, sigo yo. Les pido por favor que si les surge interrumpirme en alguna duda en el transcurso, no duden en hacerlo, ¿sí? Esta no es una charla magistral ni mucho menos. Bueno, como les decía Carmen, entonces, ante la problemática que por supuesto se viene trabajando desde la organización desde hace mucho tiempo, o sea, cuando digo la organización no necesariamente somos nosotras, ¿sí?, que somos más nuevas, sino que se nos transmitió un montón de experiencia que se viene dando. Entonces este es el resumen que les venimos a hacer, y lo principal es generar un intercambio, como venimos diciendo, en el que todos podamos compartir herramientas y ver de la problemática de cada lugar cómo podemos adaptar las experiencias que tuvimos en distintos lugares, en distintos escenarios. Entonces, bueno, Mala Sangre, que tal vez alguien la habrá escuchado en los medios en algún momento, no es un hecho aislado, sino una continuidad de sucesos que se fueron dando y esta problemática que se fue entendiendo a medida que se avanzó. Entonces, inicialmente, entre 1998 y 2008, se empezó a observar el tema de las derivas de agrotóxicos por testimonios de los mismos vecinos, de casas aledañas a fumigaciones, ¿sí? Se empezó a observar que efectivamente se trataba de una mentira, que estos agrotóxicos permanecían en el lugar en el que se aplicaban, ¿sí? Entonces, a partir de distintas presiones, ¿sí?, que se fueron dando, de ir y venir, así como lo digo yo en 5 segundos, o sea, fueron años de ir y venir y discutir y presentar y exponer y debatir, ¿sí?, se obtuvo una ordenanza municipal para nuestro partido, que es el General Pueyrredón, que estableció una distancia buffer, que es de lo que hablamos acá, una distancia paliativa, contenedora, ¿sí?, que en ese momento se estableció para 1000 metros, ¿sí?, o sea, distancia entre zonas pobladas y fumigación de 1000 metros. Sin embargo, sabemos que esto no iba a ser aceptado tan fácilmente por los productores específicamente, por lo tanto se reformuló 4 veces esta ordenanza, hasta perder totalmente el sentido, ¿sí? Hoy en día estamos contando con 100 metros, o sea, bajamos 10 veces esa distancia, de 1000 a 100 fue la última modificación que se hizo. De todas formas, se está llevando adelante la causa para declarar inconstitucional este retroceso, ya que, bueno, no sé si todos saben, pero no está contemplado retroceder en lo que es materia protectiva, ¿sí?, para el ciudadano. Bien, entonces nosotros planteamos como elefantes estas cuestiones.